Hola caprichosas, caprichosos. Tengo este pañito a falta, fijaros, de rematar nada más ese cachitín, porque, bueno, la verdad que este paño le tengo hecho hace un montón de tiempo. Siempre cuando tengo algún, bueno, pues a lo mejor en el fin de semana, que digamos que tengo menos o me busco menos obligaciones laborales, pero me apetece tejer un ratito, pues aprovecho a hacer trabajos pequeñitos para tener en stock para, bueno, pues para la venta de mi tienda online, que no siempre lo consigo, pero bueno, y este paño le tengo hecho hace bastante tiempo, a falta de meterlo en la tela, porque quería grabaros el vídeo que yo creo que os va a resultar interesante. No hace mucho tiempo, porque le tengo grabado pero no le tengo puesto en el canal, grabé un vídeo de un trabajo de 2 paños redondos con una circunferencia muy pequeñita explicando determinadas cosas, pero como sí que es verdad que no son vídeos consecutivos, os voy a explicar las 3 cositas que expliqué en ese vídeo y que también se van a adaptar a este que os voy a explicar ahora. En primer lugar, os hablaba del grosor de los hilos, lo que es el encaje, que es precioso. Este es de un libro francés también, o es un patrón de un libro francés. Se identifican fenomenal los patrones de los libros franceses porque son bueno, pues encajes de cadenetas y guipures. Lo que es el encaje está hecho con un hilo. Bueno, estos son los hilos que tengo yo siempre de base, os los he enseñado un millón de veces porque les trabajo o les utilizo desde hace un montón de años y me da muy buen resultado. Bueno, pues es un hilo de la marca Anchor, que ya la habéis visto, en el grosor número 20, la tintada número 2. El número 2 equivale a que es un blanco roto, ¿vale? Luego hay el número 1, que es un blanco óptico, y el número 2 es un blanco roto, o un blanco sucio, que también se llama, un blanco natural. El encaje está hecho con este hilo. Sin embargo, tanto la costura del encaje como el incruste que estoy haciendo está hecho con el mismo hilo. Este es un hilo de la marca Anchor, pero es una glosaria o un grosor mucho más pequeñito. Es un número 40, que es bastante más delgado. A ver si se termina ahí de enfocar. Me hace un poco de reflejo también el plástico del tubito. Bueno, es un grosor 40, pero la tintada es la misma. Con esto, ¿qué voy a conseguir? Que tanto el remate o la costura de mi encaje como las puntaditas que yo voy a dar en el trabajo queden mucho más pequeñitas. Al ser un hilo más fino, me va a dar la opción de que, aunque la puntada sea muy pequeñita, como el grosor del hilo también es fino, me va a ayudar, digamos, a que la puntada quede mejor formada. Y además de los grosores de los hilos, os hablo también del grosor de la tela. Yo prácticamente todos mis trabajos, a excepción de los trabajos de ceremonia, los trabajo en linos. Sí que es verdad que hoy en día tenemos muchísimos linos a la venta y yo utilizo unos u otros para determinados trabajos. Los linos gorditos los utilizo para hacer mantelerías, caminos de mesa, toallas de lavabo grandes. El lino más fino lo utilizo para toallitas de bautizo, para un pañuelo de comunión. Y luego están los hilos italianos o linos italianos, que son unos linos que son muy finos. Lo que es la trama es muy finita, pero además son muy traslúcidos. ¿Veis? Y además de ser traslúcidos y finos, lo que tienen es que son mucho más dóciles o se doman más fácilmente. Este es un lino grueso, que es el que yo utilizo para las mantelerías. ¿Veis? Es una trama muy gordita. Este tiene como 16 hilos en centímetro. Y este, ¿veis la diferencia de la trama? Es un género mucho más fino. Son linos exactamente igual, que se diferencian por esa... como esa diferencia en la trama de los géneros. Hay los más gorditos, hay los más finos, pero sin embargo este, que es el que he puesto en mi paño, es un lino mucho más traslúcido, ahí se ve perfectamente mi mano, sin embargo en esta no. Estos géneros los utilizo para hacer visillos o cortinas porque dejan traspasar la luz del sol perfectamente. ¿Veis cómo se traspasa totalmente la mano? Bueno, pues aparte de ser
traslúcidos, son maravillosos. Yo estos linos no los utilizo mucho cuando voy a sacar vainicas, porque como tienen la trama tan poco espesa, las vainicas no quedan especialmente bonitas. Pero una de las características de este lino es que es muy dócil, se doma muy fácilmente. Entonces, cuando nosotros tenemos un encaje que tiene tan pronunciadas las curvas, o dentro de que es un paño pequeño, voy a volver a estirar, dentro de que es un paño bastante pequeñito, tiene muchas curvitas. Entonces, en un género gordo nos va a costar más dar, digamos, la forma a las puntadas. Se puede hacer sin ningún problema, pero sí que es verdad que cuesta que se domen, digamos, a las puntadas. Y cuando tienen las curvitas, pues con más motivo. En los patrones, estos patrones nos los pintan preciosos, pero los patrones que vienen pintados con curvitas, sí que es verdad que la parte que queda más externa siempre va a quedar mucho más libre de pares, queda mucho más ligero el tejido que por esta parte más interna. Dependiendo del patrón, hay zonas en las que tendremos más bolillos y menos. En esta no es especialmente lo que más tupe el trabajo, sino justamente esa curvita interior. Entonces, cuando nos lo pintan, nos pintan las líneas exactamente iguales, pero sí que es verdad que cuando nosotros trabajamos, a ver si llega a apreciarse, cuando nosotros trabajamos esa parte del pie, esta parte donde tenemos esas dos líneas paralelas de costura que yo llamo, quedan mucho más abiertas y hay mucha más distancia de aquí a aquí que en esta zona que queda más interna. Como veis, ahí está mucho más apretadito, y en este caso no es cuestión de que tenga muchos más bolillos, que sí que tiene más bolillos porque entran los pares de la hojita, pero ya no es cuestión de que tenga tantos pares de bolillos, sino que la parte interna, lógicamente, nosotros trabajaríamos en esta posición. Esta zona queda mucho más apretada que esta zona. Entonces, a pesar de que en nuestro patrón nos marquen que estas dos líneas, que son las dos líneas de costura, están exactamente iguales que en esta zona con los dos pares de costura, cuando nosotros trabajamos, evidentemente, estas dos líneas no quedan igual. Estas que tienen más apertura, queda mucho más ligero el trabajo que en esta zona mucho más metida dentro del trabajo. Entonces, cuando yo hago el incruste, siempre tengo en cuenta todas esas cosas para que luego mi punto de incrustación, a pesar de que el tejido no vaya exactamente uniforme por precisamente el tupido de esas curvas, sí que quiero que visualmente queden igual. Entonces, cuando hago incruste en curvitas, no cojo siempre el mismo número de pares o la misma cantidad de encaje en la zona interna que en la zona más externa del encaje. Como veis, en la zona más externa del encaje sigue apareciendo una de los dos pares de la costura. ¿Lo veis? Tengo cogida el primer par de la costura está cogido en el punto de incrustación, sin embargo la segunda línea o el segundo par de costura sigue apareciendo. Sin embargo, en esta parte interna están cogidos los dos pares de costura. Para que para que el punto de incrustación quede del mismo tamaño, tanto en esta zona que hay más apertura del encaje, como en esta zona que hay menos apertura en el encaje. Lo que sí que tengo en cuenta es que ese cambio de llevarme los dos pares de costura a llevarme solamente uno, empiecen y acaben en el mismo sitio para que quede el trabajo equilibrado y a la vista, digamos, no tengamos ese choque del trabajo. En este caso, por ejemplo, eso dependerá, por supuesto, del encaje que estéis haciendo. Hay que buscar la parte donde empezar y donde dejar esa línea de costura, y yo me he tomado de referencia tanto la entrada de la hojita, o en este caso la salida, porque sale del pie hacia afuera la hojita, como cuando la incorporo. Es decir, yo en esta zona vengo trabajando los dos pares de costura
y a la altura donde tengo la salida de la hoja es donde empiezo a dejar el primer par de la costura. Trabajo toda esta curvita y vuelvo a incorporar el segundo par de costura cuando incorporo la hojita. No sé si me explico bien o se entiende bien lo que estoy queriendo decir. Yo lo que trato en este tipo de trabajos es que tanto una zona como la otra, una zona más liviana y una zona más apretada, el punto de incrustación tenga la misma envergadura en esta zona y en esta. Buscando siempre lo que os acabo de decir, que empiece y acabe esa zona de ensanchar ese par de costura o no en el mismo sitio. Entonces, lo he dejado aquí sin terminar de rematar, aunque siempre os lo digo que en este canal tenéis un montón de vídeos ya de punto de incrustación, donde siempre es más sencillo aprender a hacer un punto de incrustación en una zona o en un encaje liso que en un encaje con curvas o en un encaje redondo. Es mucho más fácil. Yo siempre recomiendo, o cuando me preguntan, recomiendo para aprender en una tela sacar 2 hilos paralelos, sacar pues un hilo y dejar 4 o 5 hilos y sacar el segundo, y a partir de ahí, sin encaje, simplemente en ese trocito de tela practicar el punto de incrustación. Si buscáis en este mismo canal punto de incrustación os van a salir un montón de vídeos porque les he grabado muchísimas veces. Lo que pasa que en este caso sí que he querido incorporar este punto de incrustación en este trabajo por las curvitas y para explicaros pues lo que os acabo de contar o el rollo que os acabo de meter, que no he empezado a dar una puntada y llevo 11 minutos de vídeo. Para la costura que voy a hacer ahora estoy utilizando el hilo fino. Tiene que ser el mismo hilo con el que hemos trabajado el encaje, la misma tintada, pero una glosaria un poquito más fina. Y yo para el punto de cruz siempre utilizo las agujitas de hacer punto de cruz o unas agujas que hay especial para bordar en tul, que son también muy buenas. Lo que pasa que de estas tengo muy poquitas y siempre tengo a la mano más las otras. Son las agujas con las que bordan en tul, porque es una aguja que al final tiene una puntita que acaba con una bola. ¿La veis ahí? Bueno, pues de estas también hay distintos números, lo que pasa que estos los tengo menos controladas, estas agujas. Yo para el hilo fino utilizo estas agujas que son del número 26, yo creo que es. Bueno, vamos a empezar a dar puntadas. Otra cosa muy importante, lógicamente cuando tenemos una zona curva, la zona que va por la parte externa siempre va a llevar las puntadas un poquito más grandes que por la parte interna. Y en esta zona nos va a pasar al contrario. La zona más prominente es la que va a llevar las puntadas un poquito más alargadas que la zona que queda por la parte interna. Siempre tenéis que pensar que es como una especie de codo. En la parte de fuera del codo la trayectoria o la distancia siempre es mucho más larga que por la parte interna del codo, que siempre es más pequeñita. Cuando trabajéis la parte externa, siempre puntadas un poquito más largas, por la parte interna un poquito más cortas. Pero vamos, que la distancia de una puntada a otra o la diferencia de una puntada a otra es muy pequeñita. Bueno, dejé la puntada en la tela, con lo cual avanzo un poquito en el encaje, o en la tela, perdón, y en el punto de incrustación yo también siempre os cuento que la puntada que dais en la tela no la arriméis en exceso al encaje porque si no se os termina tapando. Entonces damos una puntadita, esta tela es muy fácil de que abra enseguida el agujerito, y mi segunda puntada la doy cuando subo hacia el encaje, que tiene que salir por el mismo sitio donde tenemos el agujerito de la puntada anterior. ¿Veis la segunda puntada? La diagonal, que es la que va en este caso de tela a encaje, damos una puntada y dos. Y ahora avanzamos un poquito en el encaje. Siempre avanzamos un poquito y sacamos la aguja en el agujerito que se nos ha formado de la puntada anterior. Damos una y la segunda puntada se nos forma cuando bajamos hacia la tela, porque esa puntada va a quedar exactamente en el mismo sitio que la puntada anterior.
la diagonal, en este caso de tela, de encaje a tela, y damos 1 y 2 y avanzamos un poquito en la tela, 1 y la segunda se me forma cuando subo hacia arriba, la diagonal, 1 y 2 y avanzamos un poquito en el encaje, 1 y la segunda se me forma cuando bajo hacia la tela, a ver que se me ha enganchado en una hojita, diagonal, 1 y 2 y avanzo un poquito en la tela y la segunda cuando subo hacia arriba, 1 y 2. Como veis, ya se me están estrechando la carretera que me forman las dos líneas de costura, y es porque también me estoy acercando a la zona donde voy a empezar a coger la segunda patita o el segundo par de la costura. Es decir, voy a dejar de ir por la mitad de esos dos pares y voy a ampliar a coger el segundo par de costura. Porque además, si os dais cuenta, ya estoy a la altura de la hojita, que es donde yo he tomado de referencia para cambiar y coger ese par más. A ver, que estoy en una postura malísima, porque estoy comiéndome el trípode donde tengo sujeta la cámara. Y ahora la diagonal, 1 y 2. Tengo una postura malísima. Avanzo un poquito en la tela, 1 y la segunda se me forma cuando subo hacia el encaje. Lo más bonito del punto de incrustación es que todos los puntitos o todos los agujeritos que van formando nuestras puntadas queden abiertos, ¿vale? Que no queden cerrados, porque sí que es verdad que cuando trabajamos con géneros más gordos nos cuesta un poquito más el que abra la tela. Con esta tela no os va a pasar. Y ahora voy a avanzar otro poquito, 1 y la segunda se me forma cuando bajo, y la diagonal, 1 y 2. Voy a avanzar este trocito, que es simplemente haciendo las mismas puntadas, y os enseño el remate. Bueno, pues ya llegué al final de lo que es lo que tenía, y he dejado la hebra sin rematar para, a ver dónde la tengo, aquí. Cuando ya tengo terminado el incruste, o cuando se me termina una hebra, lo meto por entre medias de todas las puntadas que he dado. Como va tan tejidito, no se va a notar absolutamente nada. Tiro un poquito, siempre sujetando con el dedo, y ya corto ese hilo. Os voy a recortar un poco el encaje para que se vea, o cortar el sobrante para que se vea esas puntadas mejor. Estas tijeras os las he enseñado un montón de veces. Son unas tijeras muy pequeñitas, bueno, muy pequeñitas, son de tamaño medio. Estas son las pequeñas que utilizo más, y estas son de tamaño medio, pero las que utilizo para recortar los encajes son estas tijeras que tienen la curva o las puntitas en curva, para que cuando yo vaya cortando me separe, digamos, el encaje. Entonces nos vamos para la parte de atrás, metemos nuestra tijera, y ahora voy recortando. Esto podéis recortar perfectamente al ras del encaje, porque esas puntadas no se os van a escapar, y en el punto de incrustación no hace falta que dejéis un trozo de tela para luego rematar nada, queda perfectamente rematado. Por supuesto, con cuidado de no ir cogiendo las puntadas que hemos hecho, ni el encaje que tengo por detrás. Pero bueno, voy recortando, que además cuando os lo enseño con este trozo de tela por debajo,
queda muy feo el trabajo porque no se aprecia, en este caso, precisamente esas curvitas. Venga, recorto todo para que no se os haga largo y os lo enseño. Y ahí lo tenemos, el cachito que nos sobra y nuestro paño cosido con punto de incrustación, con esas curvitas. Os lo vuelvo a ampliar para que veáis sobre todo lo que os acabo de explicar y que visualmente el punto de incrustación tiene la misma envergadura en unas zonas que en otras, a pesar de que hayamos cogido un trocito más de encaje o menos dependiendo de la zona en la que estemos. Como veis, la verdad que queda precioso, y como esa costura que hemos dejado en unos sitios sin coger y en otros hemos cogido está exactamente igual en todos los dibujos, la verdad que queda muy bien. Por la parte de atrás tiene que quedar exactamente igual el punto de incrustación, tanto por la derechas como por el revés, tiene que quedar exactamente igual. Como veis, todos los agujeritos comunicados, la tela recortada al ras porque no hace falta dejar absolutamente nada. Y yo siempre digo que cuando está bueno, pues todo ello, el encaje pues planchadito, bueno, ahora está sin planchar, ¿vale? Está tal cual recién sacado de lo que os acabo de contar. Pero bueno, cuando está planchadito ya el encaje, el punto de incrustación, la tela, esas puntadas que nosotras vamos dando, digamos que casi llegan a formar parte como del encaje. Es como que hay una continuidad tanto del encaje como del punto de incrustación y la verdad que queda muy bonito. Caprichosas, caprichosos, espero que os haya resultado interesante este vídeo, que me dejéis un me gusta, que es la manera de saber yo que os ha gustado el vídeo, y me encanta leer todos vuestros comentarios. Así es que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un besín gigante.